Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El gobernador de Santa Cruz, detenido en Chonchocoro, halló una cámara espía en su celda y, según denunció, los policías buscaron quitarle este artefacto. El gobernador de Santa Cruz se encontraba con su esposa cuando encontró este artefacto en la pared de su celda en la cárcel de Chonchocoro. Denuncian que la autoridad sufre violación a su privacidad. Dicen que graban todas sus comunicaciones. Escuchemos las palabras de la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, quien denunciaba que se vulneró la privacidad del gobernador y también que el gobierno hasta ahora no se pronuncia sobre este hecho. Escuchemos y luego continuamos. Luis Fernando Camacho y su esposa encontraron una cámara escondida dentro de la celda del gobernador del departamento de Santa Cruz. Esto es una grave violación al derecho a la privacidad, además es una grave violación a los derechos de la mujer, entendiendo que su esposa tiene el derecho de visitarlo y que ha estado permanentemente en esa habitación. De ser cierto la denuncia, evidentemente aquí ya se están violando la ley de una forma flagrante, derecho a la intimidad, derecho a la privacidad. Y deberá responder el director del régimen penitenciario, el Ministerio de Gobierno, por estos abusos que se han cometido en contra del gobernador. Hablamos de esta denuncia que se dio a conocer ayer desde la cárcel de Chonchocoro. La defensa del gobernador Luis Fernando Camacho ha denunciado el hallazgo de una cámara oculta en su celda en la cárcel de máxima seguridad. El abogado Martín Camacho señaló que la autoridad encontró una cámara espía en su celda en Chonchocoro. En tal sentido, denuncia vulneración de derecho a la privacidad, no solo del gobernador, sino también de sus familiares y otras personas que lo visitaron. Considera que este hecho constituye un delito de parte de las autoridades a cargo de su custodia en el penal paceño, donde el gobernador está recluido desde el pasado 30 de diciembre. Y a través de los siguientes cuadros recordemos las condiciones en las que el gobernador está detenido. El gobernador de Santa Cruz fue recluido en la cárcel de Chonchocoro el 30 de diciembre del 2022. Fue recluido en aislamiento y se habilitó una habitación para que pueda recibir atención médica. En enero fue trasladado a una celda definitiva aislado de la población general. Decía, estoy en una celda fría donde por órdenes de gobierno masista no se me permite ver la luz del sol, dijo el gobernador cruceño a través de una carta que leyó su hijo durante el último cabildo. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental es Bonco Matkovic a propósito de este hallazgo dentro de la celda de Camacho. Escuchemos. De ser cierto la denuncia, evidentemente aquí ya se están violando la ley de una forma flagrante, derecho a la intimidad, derecho a la privacidad, pero en especial ya violencia contra la mujer, porque no nos olvidemos que la esposa del gobernador viene, lo acompaña, pasa tiempo ahí con él y de haber existido cámaras ingresadas a ocultas, esto es ya terrible, ¿no? Yo estoy acompañando a los abogados y estamos esperando que le permitan entrar. La policía nos tiene aquí hace varias horas con el argumento de que siguen esperando órdenes cuando la ley es absolutamente clara y dice de que un defendido el abogado puede tener acceso a su defendido en cualquier momento y peor en una circunstancia como esta. Si es verdad, porque también tenemos información de que han salido a decir que es mentira, esto se arregla muy fácil, que permitan entrar a la prensa, que confirmen de que evidentemente esto es falso, así como subieron fotos del gobernador y de él echado en su cama, que permitan ingresar a la prensa, que permitan mostrar, y si es falso, pues se dirá que es falso y se pedirán las disculpas correspondientes, pero de ser real, esto realmente es muy, muy grave. Solo el viceministro de Gobierno se ha referido escuetamente a esta denuncia y delegó una explicación al director del régimen penitenciario.
De manera oportuna, el director del régimen penitenciario va a estar informado al pueblo boliviano sobre esta denuncia o este pronunciamiento que ha existido por parte de los abogados del señor Camacho. Fue el viceministro de Gobierno quien delegó la responsabilidad al régimen penitenciario para que responda sobre la denuncia de los abogados del hallazgo de cámaras de espía en celdas del gobernador Luis Fernando Camacho. La autoridad evitó referirse al tema. Como Ministerio de Gobierno existe un director general del régimen penitenciario quien es el área en este caso que debe pronunciarse. No podría emitir comentarios sobre algo que desconozco. Según la autoridad, deberá ser el director quien deba presentar los descargos correspondientes tras la denuncia, ya que sería la esposa de la autoridad cruceña quien se habría percatado de esta cámara de vigilancia. Sin embargo, es importante que él pueda informar al pueblo boliviano, así como también presentar los descargos correspondientes. Sabemos que en esta coyuntura se maneja mucha desinformación, de alguna manera se intenta confundir al pueblo y en ese sentido es que nosotros no vamos a caer en ese tipo de espacios, por lo cual solicitamos y pedimos a la población boliviana que a través del área correspondiente se va a estar informando de manera oportuna. En el penal de Chonchocoro, nadie se refirió a la denuncia hecha por los abogados del gobernador Luis Fernando Camacho, pese a que ingresó un vehículo oficial. Y para hablar de este tema ya estamos en contacto con el abogado del gobernador Martín Camacho, está ya con nosotros. Muy buenos días, gracias por atendernos, doctor. ¿Qué más se ha averiguado en las últimas horas a propósito de esta cámara oculta que encontró el gobernador ayer en su celda? La última comunicación que pudimos tener o lo último que pudimos observar en el centro penitenciario de Chonchocoro anoche, estuvimos aproximadamente hasta las 11 de la noche pidiendo una explicación, pidiendo que se nos permita el ingreso para hablar con Luis Fernando, pidiendo que se permita la salida de Fátima para que nos explique y nos comunique qué es lo que había denunciado o lo que nos había denunciado vía telefónica. Fue una respuesta totalmente nula, no nos saben explicar, no nos pudieron decir en ningún momento por qué no podíamos ingresar, pese a que estábamos desde las 5:30 de la tarde, no pudieron permitir la salida de Fátima, aunque sea a la puerta, para que podamos hablar con ella. Y aproximadamente a las 9:30 de la noche ingresó un vehículo oficial con 3 personas adentro. Presumiblemente, es una suposición nuestra, el director de régimen penitenciario, que hasta pasadas las 10:30 de la noche no salieron, porque yo esperaba una explicación de parte de ellos. No salieron y no pudimos contactarnos con nadie. Luego de eso, por las inclemencias del clima, Gabriela, el terrible frío que hacía, estaba empezando a llover y decidimos retirarnos para poder descansar y hoy en la mañana poder estar temprano junto al defensor del pueblo que ha asegurado su presencia en el penal de Chonchocoro para verificar esta denuncia. Ahora, doctor, usted también decía que personas al interior de la cárcel ayer trataron de convencer al gobernador de que no hiciera pública esta denuncia. ¿Sabe quién intentó acallar esta denuncia y por qué razones? Sí, Gabriela, cuando recibimos la llamada de Fátima, aproximadamente a las 16:20 de la tarde, ella nos explicó que alguien de régimen penitenciario trató o ingresó algo totalmente extraño, porque nunca entran, dice, a la celda de Luis Fernando. Ingresó a la celda de Luis Fernando y le empezó a conversar muy amablemente, a decir que tenga paciencia, que pronto las cosas iban a mejorar, que iba a tener beneficios, que le iban a permitir muchas cosas más. Y es en ese momento en que Luis Fernando justamente le hace el reclamo y le dice, esto como te digo, es lo que nos dijo Fátima específicamente. Y Luis Fernando le dice, ¿qué beneficios puedo tener si no me dejan comunicarme con mis abogados, no dejan ingresar a mis familiares, tengo el tiempo restringido para las visitas y por último hasta me han puesto unas cámaras? Lo que causó extrañeza en esta persona o este funcionario de régimen penitenciario, que se retiró del lugar, y luego de eso fue que Luis Fernando junto con Fátima empiezan a cavar en la pared, a
al picar la pared y extraen lo que ellos ya habían visto que era algo sospechoso, y evidentemente era una cámara a tal punto que cuando la jalan y la arrancan queda el cable colgando fuera de la pared. Son palabras textuales de Fátima. Abogado, ¿y quién pudo haber instalado esta cámara? ¿Qué sospechan? Gabriela, lo que pueda considerar yo en este momento son solamente subjetividades, entre tanto no podamos ver el artefacto, no podamos hablar con Luis Fernando y no podamos hablar con Fátima. Ahora, si esta cámara se encontraba detrás de un muro o detrás del revoque del muro, detrás del enyesado, hay un antecedente, y es que esta habitación, o esta celda, mejor dicho, fue adecuada para que Luis Fernando tenga comodidades. En algún momento incluso hicieron como una gran parafernalia de que se le había puesto piso de azulejo, que se había pintado las paredes. Yo pude verificar esta celda, que evidentemente había sido recientemente modificada para que tenga Luis Fernando mayores comodidades. En ese momento, justamente ante esta susceptibilidad, tal vez 2 o 3 semanas atrás, pedí ingresar, quise revisar la celda, pero obviamente lo hice acompañado del gobernador del centro penitenciario, de un director de régimen penitenciario, de muchos policías que no me permitieron estar más que 2 o 3 minutos en el lugar. Entonces esta celda fue modificada, recibió un trabajo de albañilería. Probablemente en ese momento se han instalado estos artefactos, si es que no existen además otros artefactos como micrófonos o otras cámaras para espiar al gobernador Luis Fernando Camacho, vulnerando su derecho a la privacidad y sobre todo a la intimidad. Pero más allá de eso, como decía Esbón Comatkovic ayer, generando violencia sobre la mujer en el entendido de que su esposa... Precisamente, abogado, ¿cuáles son los derechos que se han violado y qué acciones van a tomar ante esto? Gabriela, en caso de que podamos verificar este extremo, porque desde la denuncia hasta el día de hoy nadie ha podido ingresar a hablar con Luis Fernando, no han permitido la salida de Fátima. En ese caso, pues primero existe una terrible vulneración al derecho a la privacidad, pero sobre todo a la intimidad de Luis Fernando. Y además una serie de hechos delictivos que pueden denunciarse, que van desde la pornografía hasta la violencia política, la violencia contra la mujer, la violencia contra la mujer en el entendido de que la esposa de Luis Fernando va y lo visita, se ha quedado pernoctando en el lugar. Entonces, no es sencillo lo que ha ocurrido, es un hecho terrible lo que está pasando, porque no por estar privado de libertad se puede vulnerar la intimidad de las personas. No estamos hablando de un monitoreo de vigilancia, una cámara que se puede ver y que uno sabe que lo está vigilando. Una cámara oculta supone además que la persona desconozca que está siendo filmado y pueda realizar actos que en su intimidad le puedes dañar después su dignidad o su honor. En este caso, una vez verificado el extremo, pues vamos a recurrir primero a la autoridad jurisdiccional, a las autoridades constitucionales y, de ser necesario, también a los organismos internacionales, entendiendo que en este momento se encuentra la CIDH en Bolivia, y vamos a exigir que puedan visitar a Luis Fernando para que Luis Fernando pueda explicar lo que ha encontrado el día de ayer. Le agradecemos mucho, abogado, por esta entrevista. Era Martín Camacho, parte de la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, recluido en la cárcel de Chonchocoro desde el pasado 30 de diciembre. Esas fueron las palabras del abogado del gobernador de Santa Cruz, luego de que recibió la denuncia de su defendido. La autoridad detenida le comentó que encontró oculta una cámara de video en su celda. El equipo de asesores legales se trasladó al penal de Chonchocoro para recoger las evidencias. Si Luis Fernando Camacho dice que encontró la cámara, es verdad.
Lo que nos informó es que la cámara estaba escondida en la pared. Él destrozó el lugar y encontró la cámara y ahora la tiene en su poder, relataba el abogado de Luis Fernando Camacho. El hijo del gobernador, Luis Fernando Camacho Parada, también confirmó la denuncia de su padre. Hasta dónde llega el morbo y la impunidad de este gobierno, cuestionaba este familiar. El gobernador de Santa Cruz estaba junto a su esposa, Fátima Jordán, cuando encontró la cámara oculta en la pared de su celda. Fue su cónyuge quien llamó al abogado Martín Camacho para hacer conocer la noticia. Fátima Jordán le dijo al jurista que los efectivos policiales trataron de quitarles el artefacto y ofrecieron concederles beneficios si es que entregaban la cámara a los custodios. El Ministerio de Gobierno y el régimen penitenciario vulneran todo derecho a la privacidad, a la imagen, no solo del gobernador Luis Fernando Camacho, también al de su esposa, familiares y abogados. Este hecho además constituye la comisión de actos delictivos por parte de las autoridades a cargo de su custodia, afirmaba el abogado de Luis Fernando Camacho. Su defensa denuncia que su celda tenía 2 cámaras y teme por lo que se haga con las imágenes de la esposa del gobernador de Santa Cruz. El abogado del gobernador denunció que se violó la privacidad del detenido y también la privacidad de su esposa. El abogado del gobernador de Santa Cruz, Martín Camacho, denunció que la celda de su defendido tenía 2 antenas y que ahora se teme por lo que se haga con las imágenes captadas con ese artefacto, en las que supuestamente aparece la esposa de la autoridad, Fátima Jordán. Esto es a cable, tenía corriente, el cable quedó colgado. Hay las fotografías y muchos de los policías del centro penitenciario han tomado las imágenes. Aparentemente transmitía lo que ocurría. No es una cámara que sea reemplazada porque tenía su corriente. Aquí están los lentes, lo pueden ver, es una cámara, tiene 2 antenas de transmisión y esto estaba transmitiendo hacia otro lugar, denunciaba el abogado de Luis Fernando Camacho a la prensa. Mostró la cámara espía que Camacho encontró en su celda. ¿Qué opinan ustedes frente a esta nueva denuncia? El régimen penitenciario habría puesto cámaras en la celda del gobernador de Santa Cruz. ¿Qué opinan ustedes? Actualmente se sabe que Camacho y su esposa están sumamente escandalizados por las imágenes que se puedan filtrar de lo que estas cámaras espías grabaron. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. Y si ustedes creen que fue el gobierno o decisión de quién poner estas cámaras, o creen que el hallazgo de estas cámaras son solamente especulaciones. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.